inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un gran abrazo para todos ustedes. Muy buenos días, señoras y señores. Intensa la semana, pero hemos estado a la altura de los desafíos por buscar para ustedes los testimonios más significativos en vivo y en directo desde todas las áreas de preocupación, tanto técnica, profesional, como también de inquietud ciudadana. La Fiscalía más bien ha iniciado una indagación ayer en contra del vicepresidente, el exministro Wilson Pastor, y 19 implicados más por la concesión de este bloque Zingue, que vino prácticamente a complementar o a inaugurar toda una instancia de comprobación de que el señor vicepresidente de la República está indiciado, podríamos decir, tiene una voluptuosa intervención en las tratativas que se venían realizando con un sinnúmero de ministros, y especialmente recordando al señor ministro Pastor, exactamente. Yo en primer lugar quiero saludar al señor presidente de la Comisión Anticorrupción, aquí presente, Jorge Rodríguez, que ayer convirtió a Guayaquil en un asiento, en una sede de una gesta del Frente Civil que se ha organizado espontáneamente con tanta decisión en el puerto principal. Allí estuvo León Roldós Aguilera, estuvo también la hija del presidente Roldós. Ella prácticamente va a ser la conductora de esta misión social, misión comunitaria, misión ciudadana, de darle al Ecuador esta satisfacción a los tiempos de contemplar a una ciudadanía organizada, empeñada en descubrir y revelar cosas que se mantenían durante tantos años a fuerza de las circunstancias, de las amenazas, de las presiones. Muy pocos medios de comunicación nos atrevíamos a invitar, por ejemplo, a personajes como los que tengo inaugurando este programa de este día viernes. La mayor parte se silenció, la mayor parte demolió sus afanes o sus estrategias de información. Sus políticas informativas se tornaron dóciles
a los mandatos del gobierno, a las prohibiciones, restricciones y amenazas a las que nosotros y muchos otros medios no hicimos caso y seguimos adelante. No es que no hicimos caso, con absoluto temor, obviamente han pasado tantos años, que si yo recordara es para un libro, y ese libro sí que va a ser muy interesante. Lo estamos ya prácticamente craneando, no solamente que refiere a eso, sino a nuestra lucha periodística, y perdonen por traer a colación este preanuncio. Estando con los personajes que estoy, quiero saludar la gesta de Guayaquil, decía, del Frente Civil Anticorrupción, una plataforma eminentemente ciudadana, cuyas organizaciones y personalidades adherentes nos van a entregar una hoja de ruta para que podamos investigar tantas y tantas cosas, tantos episodios de indelicadezas que aparecieron como indelicadezas, como vivezas criollas, hasta convertirse en un desafortunado macroatraco que en 10 años ha carcomido las arcas fiscales. Yo quiero saludar en la ciudad de Guayaquil a León Roldós, estamos ya en compañía de él. Saludar, ya lo hice, al señor presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, aquí presente en el estudio, don Jorge Rodríguez, economista, buenos días. Y también al respetable doctor, jurista, especializado en temática petrolera desde hace muchísimos años, uno de los expertos en este oficio de seguimiento. El petróleo es cosa muy complicada, especialmente cuando han habido mentes y manos indelicadas, con este que hubiera sido el porvenir de nuestro país. El potencial delito de peculado implica al vicepresidente por adjudicación del campo Singue, se decía ayer, coincidiendo con la inauguración de la plataforma anticorrupción de la ciudad de Guayaquil, que brevemente Jorge Rodríguez lo resume de la siguiente manera. Buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo. Doctor Calero, un honor inmenso estar con usted. Hombre Leo. Serio en la materia de petróleos, como realmente no hemos visto en los últimos años. Utilizaron una serie de monigotes que realmente nos ven la cara a todos los ecuatorianos. En esas condiciones, inicio con su pregunta, Gonzalito. Saludando a León Roldós, que está en la Saludando ciudad a León. Ayer ya saludaron. Sí, pero aparte de eso, yo quiero hacer público realmente el cariño que le tiene la ciudadanía, el respeto que le tiene el Ecuador a León Roldós. Y adicionalmente también el agradecimiento porque ha sido un pilar fundamental para esta gesta en la ciudad de Guayaquil. El solo nombre de León básicamente aglutina a una gran cantidad de gente que vio con mucha preocupación en tantos años lo que le pasaba al país. Él no solamente a través de su columna en uno de los principales periódicos del país, sino también por todas sus intervenciones, pues es un aliento, es una demostración de que como León Roldós existe una gran cantidad de gente en el país, porque no solamente son esta banda que se adueña del país, sino la gran mayoría del Ecuador es un país honesto. Y en esas condiciones hay que saludar a la ciudad de Guayaquil, porque realmente venimos trabajando en esto algún tiempo y hemos tenido una gran aceptación. Creo yo que hay una efervescencia, hay un deseo de ese corazón guayaquileño para seguir en esa lucha o en esas gestas como fueron de manera histórica durante el tiempo de toda la República del país. Buenos días, mi querido León, y lógicamente agradezco por la posibilidad que nos da Gonzalito de estar conjuntamente en esta radio. ¿Cómo le pareció, ex vicepresidente, la gesta ciudadana de esta víspera?
Mil gracias, Gonzalo. Mi saludo a Jorge, al doctor Calderón y a todos quienes nos están escuchando por Radio Democracia. Mire, es el doctor Calero, más rapidito, por favor. Es el doctor Calero, León. No, yo lo conozco perfectamente, doctor Calero, no escuchaba bien inicialmente el apellido. Ya, gracias, doctor Calero. De usted conozco tanto, he leído sus opiniones y lo he escuchado. Ahora, mire, y gracias a Jorge Rodríguez por las palabras que acaba de pronunciar. Él ha sido pues un luchador permanente por la verdad aquí en el Ecuador, y no solo eso, sino que ha sido perseguido, hasta perdonado, entre comillas, por el Contralor Poli. Realmente esto es para la antología de lo ridículo y lo insólito, lo que pasó con la Comisión Anticorrupción y el Contralor Poli. Vamos al tema de fondo. Yo creo que la reunión del próximo martes en Guayaquil va a ser una reunión muy importante, cuando esta reunión va a consolidar una posición de varios sectores. De hecho, va a haber una movilización importante. No nos olvidemos que Guayaquil, y aspiramos que esta vez no haya el baño de sangre, pero Guayaquil tuvo épocas de lucha en las calles. ¿Qué fue el 5 de junio? El 5 de junio fue el levantamiento de Guayaquil contra la venta de la bandera, contra la venta de la dignidad del Ecuador. Alfaro no estaba en Guayaquil. Alfaro fue convocado a venir a Guayaquil. Fue Guayaquil que se levantó. No nos olvidemos del 6 de marzo de 1845, contra la dictadura de Flores. No nos olvidemos de la masacre del año 22 en Guayaquil, pero no por la masacre, sino por la movilización. Por eso lo que aspiro que no haya masacre. No nos olvidemos del 2 y 3 de junio en Guayaquil, del año 59, del 6 y 7 de noviembre del año 61. Ese Guayaquil indignado, ese Guayaquil heroico en las calles, es lo que queremos. No queremos actores sueltos solamente. Yo ayer llegué con unos minutos de atraso por una circunstancia familiar que se presentó a la reunión de la comisión, de la presentación de la Comisión Anticorrupción en Guayaquil. Y Jorge tuvo la gentileza de invitarme a sentar en la mesa. Dije que no, me quedaba entre los ciudadanos de pie. Porque yo creo que esta no es la hora de actores singulares. Esta es la hora del Ecuador, de la ciudad, de la ciudadanía. Uno tiene que ser uno más en esto. Que lo conozcan a uno más, que se le sume, que se la lleve a gracia. Pero yo lo que quiero es que haya ciudadanos comprometidos. No quiero 2, 3, 4 actores comprometidos. Quiero ciudadanos comprometidos. Ahí hay un trabajo extraordinario en Guayaquil. Ahí una de las grandes gestoras de esto, Nelsa Curvelo, lamentablemente está indispuesta de salud. Pero mire, Nelsa, está Silvia Vega, están las colegas abogadas que han hecho un trabajo extraordinario aquí en Guayaquil. Entonces yo creo que esto hay que irlo sumando, Ayer hablaba con la doctora Lagundi, con Leonor Jiménez. Todo eso hay que sumarlo, Luciana Valdés, hay que sumarlo. Esta es la gran alegría, porque tiene que ser alegre en la movilización, indignación contra la corrupción. Esta tiene que ser la línea en el Ecuador. Claro, abogado, pero la intelectualidad, si bien debe dar el ejemplo y ser la principal actora en esta plataforma, la gente de a pie, el pueblo, ese es el que nos interesa que se vincule con esta manifestación de repudio a uno de los episodios corruptos más significativos en negativo que ha tenido la historia ecuatoriana. ¿Usted recuerda esta voz? Solamente Petroamazonas y Petroecuador, como eje principal de la política hacia el futuro, van a invertir $6.500 millones en la industria petrolera, sin tomar en cuenta la refinería del Pacífico, que es un proyecto de 12.000 millones. Las compañías petroleras, por su lado, van a invertir $1.200 millones. Estamos hablando con toda seguridad que en los próximos 5 años
va a haber inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces, tenemos un eje claro. El brazo derecho de la política petrolera son las compañías públicas, el brazo izquierdo son las compañías privadas o estatales externas. Y por el otro lado, el 80% de la renta petrolera quedará en manos del Estado. Usted recuerda esta voz, y también el doctor Calero a mi lado recuerdan esta voz. Es el exministro Pastor. Wilson Pastor. Mire cómo resaltaba doctor Calero en nuestros micrófonos aquí en la cadena Democracia la inversión petrolera que durante muchos años él decía se iba a realizar en nuestro país y que bordearían más o menos los 10.000 millones de dólares. A nosotros nos parecía una cifra realmente increíble. Lo ubicábamos a Pastor de comienzo como un charloncito, pero él sabía en qué terreno fértil estaba pisando, y entonces él tenía ya más o menos en su imaginario diseñado el boom que se iba a producir con las empresas internacionales, por lo que él iba a patrocinar como entrega de áreas muy significativas. Usted, y para que le escuche la población ecuatoriana y el ex vicepresidente de la República, doctor Calero, ¿cómo recuerda usted a Wilson Pastor? Bien, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes. De igual manera, un saludo muy afectuoso y respetuoso para el abogado Roldós. Y una gran satisfacción compartir con Jorge Rodríguez, a quien expreso con toda sinceridad, con toda honestidad, mi respeto y agradecimiento como ciudadano por la labor que están desempeñando. Nos pudo convocar, ¿ah? Sí, es una labor cívica y valiente la que están desempeñando por la comisión, y cuentan con nuestro respaldo permanentemente. Mire, lo señalado por el exministro Pastor se enmarca en algo que hemos señalado en algunas oportunidades, que en la década, yo digo de la regalada gana, para otros es la década ganada, en esa década el sector petrolero público, Petroamazonas, Petroecuador, tuvieron presupuestos en el orden de los 35.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares, obviamente sumando inversiones más gastos operacionales. Y entonces los 10.000 millones a los que hacía alusión el señor Pastor se inscribe dentro de eso. Yo digo, es mucho más. De tal manera que, y desde hace años, y quizás en solitario, aquí decíamos que antes que una auditoría a la deuda externa debía hacerse una auditoría a los contratos petroleros. ¿Sí? Las condiciones en las que se dieron los procesos de renegociación de nuevos contratos, etcétera, no eran obviamente las óptimas ni las más convenientes para el interés nacional, desde mi punto de vista. ¿Qué se advertía desde ese tiempo? Definitivamente, y mire usted cómo a la postre se va dando un proceso de desinversión en el sector público, porque si bien con mucha pompa se dice que se iban a invertir como 10.000 millones, de los cuales el 80% correspondía a inversión pública y el 20% inversión privada, resulta que a la vuelta de la esquina, y en contra de todo lo que dispone la Constitución, la participación del sector privado en el área petrolera es diametralmente opuesta. Es decir, en este momento la participación del sector público, específicamente Petroamazonas, así se mantenga el membrete de que es una empresa operadora, sin embargo son las empresas privadas las que están operando o compartiendo la operación de manera sustantiva en los campos, en la mayoría de campos en la región amazónica, ¿sí? Y en todo el país. Entonces definitivamente, aún en tiempos de bonanza,
ya dejó de invertirse. Ya. Pero entonces la gran pregunta es, si yo invertí como 15.000 millones de dólares en desarrollar campos, en fortalecer campos petroleros, ¿cómo es que al día siguiente, de la noche a la mañana, entregué esos campos a las empresas privadas? ¿En qué condiciones y para que hagan qué tipo de inversiones y para que obtengan qué tipo de rendimientos las empresas privadas? Yo sé que las empresas privadas existen aquí en la China y en la Cochinchina para obtener lucro, para obtener beneficios, porque si no, no tiene sentido una empresa privada que no persiga eso. La cuestión es que tiene que darse en términos de racionalidad y de respeto a la institucionalidad, y parte de la institucionalidad, parte de la normativa establece, por ejemplo, el artículo 408 de la Constitución, que los beneficios de las compañías privadas no deben ser superiores, o al revés, que los beneficios deben repartirse por lo menos por igual para el Estado y para las empresas privadas. Y eso no se ha visto en la famosa renegociación de contratos petroleros. Permítame, el abogado León Roldós, quiero que tenga la bondad de contestarnos la siguiente inquietud que debe tener la ciudadanía. Cuando ubicamos a Wilson Pastor, estamos ubicando a la inauguración de una trama, de una historia que estorbará nuestras mentes y la de nuestros hijos haberla desperdiciado, una coyuntura íntegra como para cambiar nuestro país, cambiarlo en el sentido de elevarlo a condiciones de un país bastante provisto de planes, de programas, de mecanismos de desarrollo, de insumos para avanzar en todos los sentidos. Pero ¿qué ocurre? Que ya estos famosos se alinean con notable anhelo de hacer fortunas, antes incluso de la Revolución Ciudadana ya comienzan a darse cuenta de que el Ecuador tenía un porvenir impresionantemente grande, un boom que se le venía no solo al Ecuador, sino también al mundo. Esto nos explicarán mejor las personas que conocen. Lo que yo quiero llegar a definir es lo siguiente. Abogado Roldós, el mismo comportamiento que tiene ahora, por ejemplo, el fiscal general de la República, lo tenían a ojos de este periodista de tantos años, lo tenían en esos días. Es decir, no hacían caso de ejercitar las autoridades de control, ni Contraloría, ni Fiscalía, ni Procuraduría. Hacían algún empeño, esfuerzo en el Congreso, por ejemplo. Antes se le denominaba en términos generales el Congreso de la República. No cosechaba todavía mentes lúcidas para entender lo que venía y de lo que se iban a aprovechar los elegidos de esos tiempos. Uno de ellos, el ministro Wilson Pastor, y una gama de interesados en estas inversiones donde ya aparecían no solamente capitales europeos y norteamericanos, sino también los chinos ya comenzaron a rondar, digamos, nuestro territorio petrolero. Y entonces para nosotros era una novedad, incluso como comunicadores. Pero el fiscal, la figura del fiscal no apareció nunca, la figura del fiscal. Ahora, mire usted, el fiscal general asegura que no puede dictar medidas cautelares porque en realidad la franquicia de la Revolución Ciudadana vino diseñada de esa manera. Y entonces recortaban misiones que antes eran indispensables para la apertura, peor para la suscripción de un contrato. Ustedes recuerdan que había necesidad de contar con informes favorables de Fiscalía, de Procuraduría y de otras altas organizaciones, de Contraloría, obviamente.
Esto iban de a poco, fueron suprimiendo. Y como es en la gesta abusiva de Montecristi, con permisividad incluso de gente increíble, como el señor economista Alberto Acosta, se dieron estas cosas, se convalidaron estas cosas, porque ahí debía haberse puesto, y ahí debía haber surgido la colisión entre los que se adoraban en ese instante, el presidente Correa y el señor economista. Se confió mucho, Alberto, se confió mucho. Y entonces los otros sí venían con otra intencionalidad. El fiscal ahora asegura que no puede dictar medidas cautelares y quiero que usted de una vez por todas le dé la razón de que en realidad no está escrito esa parte legal, no está escrita, no está determinado, o si de eso se está abusando y aprovechando el señor ministro fiscal Vaca Mancheno. Es su opinión la que requerimos este instante tras oírle lo manifestado al periodista de Teleamazonas, el compañero Paredes, en ocasión anterior, lo siguiente. Doctor, pese a las investigaciones que realiza la Fiscalía, que usted ha podido relatar tanto en la Asamblea como en algunas intervenciones periodísticas, hay personas que pueden tener mucha información, pero están prófugos. El caso del señor Carlos Pareja Yanuseli, Carlos Pareja Cordero, el propio excontralor. ¿No será que empiezan a ser necesarias y urgentes medidas cautelares en contra de aquellas personas sobre quienes usted ya sospecha algo? Ya, ese es un muy buen punto. Que usted topa. E igualmente, ojalá esto pudiera llegar como un mensaje a la ciudadanía. Miren, el fiscal, el sistema legal penal ecuatoriano no permite que ante la sospecha se pueda, por ejemplo, prohibir la salida del país. Es posible prohibir la salida del país cuando se han formulado cargos, es decir, cuando ya tenemos evidencia que nos permite llegar ante un juez y decir fulano, sutano, mengano son autores de un delito. Pero ¿cómo garantiza usted la presencia del reo si tiene la posibilidad es que ahí, de que se escape antes? Mire, es que, a ver, ahí eso le digo, es un muy buen punto, porque uno de los principales problemas que tenemos ahora es que las indagaciones, es decir, cuando todavía se está en una fase de indagación, las indagaciones arrojan elementos, las indagaciones arrojan indicios, evidencias. Cuando esas evidencias son suficientes, podemos pasar a formular cargos. Y en ese tránsito entre la indagación y la instrucción, puede ocurrir que una persona fugue. Como puede ocurrir que se filtran las informaciones. Como puede ocurrir que por interés de cualquier naturaleza, yo no voy a hacer un juicio de valor favorable o desfavorable. Es un pretexto que ubica en un sitio adecuado el actual fiscal general de la República, o tiene toda la razón, abogado Roldós. Vamos a asuntos que están en este momento en plena discusión comunitaria. A ver, en primer lugar yo quiero agradecer la explicación muy clara del doctor Calero hace unos minutos. ¿Y por qué? Porque lo que él acaba de decir ha sucedido en toda la estructura del Estado ecuatoriano con el gobierno de Correa. Primero metió billete al Estado y luego privatizaron no solo el petróleo, privatizaron los puertos. En el caso de Puerto Bolívar se lo entregaron al mismo grupo turco que está en el poder en Turquía. Esto es para decirle a los ecuatorianos la gran mentira. Estamos contra la privatización. Lo que hicieron fue dirigir su propia privatización, porque además de esto, tiene que investigarse cuáles son los grupos locales que están vinculados con las privatizaciones efectuadas. En el caso de la privatización para la explotación de petróleo, estos acuerdos público-privados, estas entregas, ya está evidenciado que se hicieron inclusive con pago de sobreprecio por el petróleo que iba a sacarse con estas asociaciones. Es decir, esta es la realidad del Ecuador. Esto es una cloaca en que todavía no sabemos exactamente cuál es la carga de excremento que está en la cloaca. No sabemos todavía. Algún rato
algún rato Carlos Poli, lo digo muy claramente, con la misma boca abierta que se demuestra en la grabación con un personero de Odebrecht, que lo he escuchado todo el Ecuador, el que la misma boca suelta me dijo a mí en un encuentro fugaz en un avión, me dijo: León, lo de Odebrecht es travesura de niños frente a los contratos con los chinos, ¿ok? Porque así hablaba Poli hablaba así, lo que él dice sobre aquello de que él no solo fue con Odebrecht, sino con los chinos y con otros, intervenía Rivera como recaudador de gas, él lo decía abiertamente. Entonces, esta es la cloaca que está en este rato saliendo realmente sobre el excremento. Y en esta línea, yo creo que hay que invitarlo al fiscal a que realmente recapacite. Aquí no podemos seguir el principio que le garantizaba la libertad a Al Capone. Acuérdense ustedes que Al Capone fue el gran criminal del año 29 en Chicago. Y él se vanagloriaba de la impunidad porque nada le podían probar hasta que cayó en un problema tributario. Aquí daría la impresión que el caso Glass va a reventar con el último informe de Contraloría respecto a un campo petrolero donde se señala que tiene indicio de responsabilidad penal. Pero el problema es mucho más grande. Incluye a los chinos, incluye Odebrecht. Entonces, todo esto el Ecuador tiene que tener claro. Algún rato, y antes o ahora, no de estos días, mejor dicho, en el programa de 360 de Coavisa, dijo el Carlos Vaca una frase poco feliz. Digo, para algunos esto no pasa de ser, hablando de Odebrecht, una comedia rosa. La palabra comedia y la palabra rosa tienen connotaciones en el Ecuador. Palabra de Carlos Vaca. Esto no pasa de ser una comedia rosa. ¿De qué lado está entonces el señor fiscal Vaca según su monitoreo? Ya, yo creo que él está asumiendo que lo que ya se ha producido, hay esta última publicación del Globo del día de ayer, en que ya aparece un diálogo directo de los de Odebrecht con Glass. Son apenas chismes, sospechas, no, por favor. Esto tiene que ser investigado a fondo, sí, pero en la investigación puede pedir medidas cautelares el fiscal. No las ordena el fiscal, las pide. Tiene que resolverla un juez de derecho. Dicen que, muchas gracias, señor abogado, le damos un abrazo nuevamente entre todos y si tenemos alguna inquietud estaremos para volver a timbrarle a fin de que usted pueda continuar ejercitando sus tareas cotidianas. Doctor Luis Calero, el expresidente Lucio Gutiérrez ayer sacó un tuit. No es que le molesto, yo le acuso prácticamente de que él tenía o tiene o mantiene un buen vínculo con el excontralor general del Estado. Era hombre de Alianza, de Sociedad Patriótica. Ocupó importantes funciones. Yo incluso recuerdo, me encanta a mí recordar en Asociación de Ideas episodios que no los olvido nunca. Blasco Pequeño, por decirlo así con todo respeto al licenciado director de Márquez, le dio o intentó darle una tranquiza cuando Poli ya volaba, caía Gutiérrez y Poli volaba o trataba de volar. En efecto, se fue al exterior, se fue a Miami. Él siempre le ha gustado jugar para esa linda tierra. De todos los que perjudican a los países van a parar allá. Doctor Calero, y entonces el Gutiérrez dice, el señor presidente, expresidente de la República dice
Esto solamente corresponde a Odebrecht. Esto solo responde a capítulos o a episodios de Odebrecht, que el mismo Odebrecht nos ha enterado a todos los que nos quitó dinero y más dinero por los precios, por las formas contractuales tan favorables a ellos, por los sobreprecios y porque aseguraba los votos de quienes definían el esquema de obra pública que en todos los países del mundo, especialmente en América Latina, las autoridades y los gobiernos diseñaban y hacían. Entonces dice, ¿y los chinos? ¿Quién dice esto? Los chinos, dice Lucio Gutiérrez. El expresidente dice, ¿y cuándo topamos de los chinos? ¿Cuánto pagaron los chinos? Y los chinos, es una buena pregunta. Recordando todo esto, si le preguntan a su ex compañero de partido, ¿qué diría el señor Polis sobre los chinos? Esto no le hemos preguntado por los periodistas. Doctor Calero, buena pregunta. No digo qué increíble que el expresidente Gutiérrez se acuerde, pero decirlo o recordarnos si es una pieza significativa para la ciudadanía y estas plataformas de lucha contra la corrupción. ¿Qué le parece a usted? Mire, Gonzalo, yo quisiera rescatar la actuación del fiscal en el sentido de que ha actuado prontamente respecto del informe del Contralor. Yo quisiera rescatar también que el Contralor por fin, o finalmente la Contraloría, emitió ese informe respecto del campo Singue. No sé cuánto tiempo estuvo represado con el anterior Contralor, pero por presión de la ciudadanía, por presión de las organizaciones, por presión de la Comisión Anticorrupción, por conveniencia política, por lo que fuere, hubo la decisión de presentar el informe primero de Contraloría. En segundo lugar, la actuación del fiscal rápida para iniciar la instrucción correspondiente. Digo, eso es positivo y ojalá esa instrucción no dure 2 años, o la indagación no vaya a durar 2 años. No, rápidamente con los indicios que estableció la Contraloría. Digo, eso es lo positivo. Ojalá así continúe en otros casos. El segundo aspecto positivo y que ratifica algo que señalamos aquí y en otros medios, de que Odebrecht no deben ser los árboles que nos impidan ver todo el bosque de la corrupción, porque nos estábamos centrando exclusivamente en Odebrecht. El caso este último de Singue no tiene que ver con Odebrecht, pero también entonces se está enfilando la posibilidad de actos de corrupción. Pero lo que dice tienes entonces, que explicarnos la estratagema que estaba usando, no sé si Carondelet, no sé si el propio fiscal, que le manda a la señorita ministra de Justicia, a donde el contralor subrogante que ya le tenía listo esta documentación de alguno de los actores de una de las acciones de peritaje de los, ¿cómo se llaman?, auditores de la Contraloría. Estos caballeros deben tener por montones, me comentaba alguien que trabajaba en la Contraloría. Ellos tienen, los auditores se llaman, el batallón de auditores de los antiguos, muchos dicen de los buenos auditores. Doctor Calero, economista Rodríguez, tienen cualquier cantidad que entregaron a su momento al actual subrogante. ¿Por qué? Porque trabajaba junto a Poli. Entonces, el uno y el otro conocían de lo que tenían que investigar y allí tejían los entendimientos con la gente que los auditores vinculaban con esos contratos. Los que realmente no aparecían y no van a aparecer, pagaron buen billete. Los beneficiarios de esas comisiones o altos precios, pero es que no aparecen los chinos, por ejemplo.
¿Quién tiene documentación de los chinos? Tal vez está en Miami la documentación, o tal vez se quemó, qué sé yo. ¿Y cuántas cosas estarían comprometidos gente de la Plaza de la Independencia que optaron, recuerden ustedes, por amanecerse allí toda una noche cuando se produjo la ruptura de ese papel, el incidente ahí con esa señora que venía en otros planes a ejercitar y a ubicarse como verdadera o reemplazo del señor Contralor Poli? Se quedó ahí un joven, largo trecho, no me dejan mentir en Contraloría, ahí hay buenos informantes. Y entonces los informantes dicen, aquí quedaron a quemar cosas. Esto le interesa a la Comisión Anticorrupción esclarecer o pedir por lo menos que el actual subrogante nos anuncie algo sobre el destino de esos papeles. Y si no será lo que ayer denunció, si no será aquello parte de un documento que lo tenían guardadito para complementar, digamos, la denuncia. Y ya no puedo hacer más esfuerzo periodístico porque me convierto en relator de esta fea novela. Tenga la bondad. Sí, no en delator, sino en relator. En primer término, yo primero no soy abogado. Sin embargo, me gustan las leyes. Y como me gustan las leyes, también tengo la obligación de conocer varios procesos que tienen que seguir para efectos de hacer bien hechas las cosas en la comisión. Y por este efecto, anoche justamente conversaba con mi hijo y le preguntaba justamente... Él sí un distinguidísimo abogado. Perdóneme mi penalista. Muchas gracias. Y le decía yo, si es que le escuchó al fiscal hablar justamente lo que acaba usted de reproducir aquí en la radio. Y él me decía, sí, pero ahí está la trampa. La trampa está en que en este proceso de investigación se demoran demasiado tiempo hasta que se vayan. Él puede inmediatamente dictaminar la instrucción fiscal. Determinada la instrucción fiscal tiene que decir, usted no pueden salir del país, usted tienen estas medidas cautelares. Y eso es lo que no hace. Que no hay ese señalamiento, no, pues, dice. Es que la franquicia vino sin esa posibilidad anterior. No, hoy día existe esa disposición. No hay medidas cautelares mientras no haya Pero dicte la instrucción fiscal, pues. O sea, tiene que pasar a la siguiente fase. O sea, ya déjese de seguir manipulando las disposiciones de tipo legal que fueron acomodando durante 10 años. Porque esto es, y no es solamente 10 años, son 20, 30 años que los corruptos fueron modificando leyes para efectos de cubrirse justamente la retirada. Pero en este gobierno anterior se vio con mayor fuerza cómo fueron manipulando de manera adecuada a través de un instrumento, porque aquí había una persona que lo hacía con bastante inteligencia. Ese señor que era secretario jurídico de la Presidencia de la República se constituyó una fuente de derecho. Los abogados dicen fuente del derecho, la costumbre, las leyes y la doctrina. Y sin embargo, él se constituyó en cuarta fuente de derecho, porque mediante memorándums hacía modificaciones sustanciales a lo que decían las leyes. Y bajo esa fórmula, lo que hizo el país es vivir una época en donde se rompieron todos los instrumentos para hacer el seguimiento de la contratación. Entonces, el fiscal general del Estado, repito, tiene la obligación de pasar a la siguiente etapa, a la instrucción fiscal. No les deje que se vayan, porque ahora le vamos a apuntar al fiscal. Si es que salen estos señores, porque son 18 personas vinculadas al caso de esta Contraloría, pues tenemos obligatoriamente Yo no me puedo parar en el avión, nos ha de decir. No pude pararme en el avión a evitar que se vaya. Le cuento adicionalmente. Cuando yo estuve en la Comisión Anticorrupción anterior, sabíamos que iban a salir los Isaías. Y nos hicimos un pedido a la Fiscalía para que, a pesar de que solamente estaban en proceso, en ese entonces era la indagación fiscal, hoy es investigación fiscal. Cambiaron el nombre en el nuevo COIP. Entonces, cuando le pedimos a la fiscal es que tome medidas cautelares para que efectos de que no salgan, la fiscal determinó un equipo de policía para efectos de que vigilen que los Isaías no se vayan. Eso sucedió. ¿Por qué no pueden hacer hoy lo mismo? En definitiva, entonces, que no nos venga también, no nos vengan a decir que somos
una gran cantidad de ignorantes en la parte legal. Entonces, el fiscal tiene responsabilidad de pasar a la siguiente etapa y tomar medidas cautelares para efectos de que Glass y toda su pandilla alrededor no salga del país. Solicitar las medidas. Solicitar las medidas cautelares. Luego de ello... Un grupo de periodistas le insistían ya vamos a oír la forma como le insistió Freddy al señor fiscal Vaca, y el otro decía que no hay cómo y no hay cómo, pero también a unos periodistas les mencionaba el fiscal Vaca lo siguiente hace contados días. No existe en materia penal la prohibición de salida del país como una medida precautelar. No existe. Solo existe en el caso de que se hayan ya formulado cargos. No es que el momento que yo estoy investigando puedo prohibir la salida del país de una persona. Eso no existe. Esa no es una responsabilidad del fiscal. Eso no existe. ¿Quién tenía que formular cargos, doctor Calero? Le corresponde al fiscal. Claro. Le corresponde al fiscal. Por eso de hecho, ya tiene los elementos para... A ver, estamos hablando de hace eso 2 días. Eso es lo que está diciendo hace 2 Jorge días, Rodríguez. Entonces, asumir que el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría es cierto e inmediatamente ir a la fase de formulación. Así es. Así es sencillo. Debería actuar rápidamente el fiscal en ese sentido. Usted ha solicitado a nombre de la comisión el ejercicio de esa obligatoriedad que tiene el Ministerio Público para disponer y diseñar medidas cautelares. No, yo, la Comisión Anticorrupción. La comisión. Acuérdese, Gonzalo, que aquí en la radio dijimos hace varios meses en que el presidente de la República tenía la obligación de suspenderle o quitarle las funciones al vicepresidente. Se demoró 2 meses, pero llegó un pedido de la Comisión Anticorrupción. Ahora estamos diciendo al fiscal general del Estado, de la Nación, que tiene que tomar la resolución urgente y pasar a la instrucción fiscal para evitar que esa jorga que está alrededor del vicepresidente salga del país. Y adicionalmente también hay que tomar acciones adicionales, lo hemos dicho al presidente de la República. No es asunto de meterlos presos, sino así es. Evitar que salgan del país. Son medidas cautelares. Pero adicionalmente también el presidente de la República tiene la obligación de hacer algo con respecto a la Contraloría, tocando uno de los puntos que se habló hace pocos minutos acá. Realmente hay que hacer auditorías de las auditorías. Yo creo que hay que desnudarle realmente al ex Contralor General del Estado en la forma tan mafiosa como llevó adelante los procesos de verificación contable, financiera y administrativa. Yo creo que es fundamental hacer un equipo de gente que haga la auditoría a los grandes contratos. Hay que hacer una auditoría a la refinería de Esmeraldas para saber si está operando el 100%, qué partes de la refinería se encuentran paralizadas, cuánto pagamos de sobreprecio en cada una de las partes. En definitiva, son 2.500 millones de dólares que tiene que ser auditado por alguien independiente y con vigilancia de la sociedad civil, porque acá vengo nuevamente a hacer un pedido. La sociedad civil tiene que recuperar la facultad que le da la Constitución de la República. Luego de ello, le digo yo un asunto. ¿Quién salió de la Contraloría? Solamente Polid. ¿Y el equipo mafioso acaso que estaba alrededor de Polid? ¿Dónde está? Yo le pregunto a usted, ¿acaso él no tenía un mecanismo interno con gente de confianza que básicamente hacía toda esta trama para ocultar las cosas? Y le doy el caso de Refinería del Pacífico. Glosa. Él hace la glosa, pero no establece responsabilidades a ningún funcionario. Y adicionalmente, la glosa nunca emite título de crédito. En definitiva, nos ve cara de pendejos a todos los ecuatorianos. Dice, no, si yo glosé 6 millones de dólares, pero glosó sí, pero nunca cobró. Entonces, hay responsabilidades bastante grandes. La otra pregunta que yo le hago, si le entregaban plata en efectivo al Contralor en el hotel, en el Swiss Hotel, en su suite, y tenía su caja fuerte ahí, le entraban en efectivo, ese dinero no podía llevarse por más que él viajaba semanalmente a los Estados Unidos. Él gastaba $6,000 mensuales solamente en presupuesto en primera clase en la compañía American Airlines. ¿Sí? ¿En dónde está esa plata? la Contraloría? No. Yo le pregunté al Contralor. Yo le dije, usted está gastándose $6,000 mensuales en sus pasajes. Me dijo, no, eso lo pago yo, con mis empresas que yo tengo en Miami. Eso me dijo a mí personalmente. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde está esa plata? Y le hago una nueva pregunta, así mismo un poco sospechando en que debemos... ¿En dónde puede estar? ¿Quién estuvo viviendo en ese departamento cuando ya salió? ¿Quién estuvo viviendo?
El hijo del señor Mariano Zambrano. ¿Cuál era la vinculación del Contralor Poli con Mariano Zambrano? Un asambleísta. ¿Por qué el vicepresidente Glass... El hijo es un asambleísta. Así es. ¿Por qué el vicepresidente Glass básicamente pasa en Portoviejo, en Manta, en esas ciudades? Entonces, le quieren mucho, tiene buenos amigos. Bueno, entonces, por ahí les dejo camaradas. Yo a quienes hacen las investigaciones en la Fiscalía, todo lo que son las investigaciones, para efectos de que puedan determinar realmente dónde está la plata, porque no nos interesa solamente es meterles presos, no nos interesa solamente tener esta reacción social, nos interesa saber dónde está la plata, porque ¿sabe cuánta plata, mi querido Gonzalito? Son 7 millones de dólares diarios que se llevaron en comisiones. 7 millones de dólares diarios. Y le digo, ¿sabe por qué? ¿Durante qué temporalidad? Durante los 10 años. Y le digo por qué. Haga cálculo. ¿Y cómo usted hizo ese cálculo? Tenemos ya hecho toda la matriz de la esta. Y es bien sencillo. Doctor Calero, piense usted en lo siguiente. ¿Cuánto fue el monto de los contratos de los sectores estratégicos que manejó Glass? 59 mil millones. Si es que el expresidente de la República, el señor Correa, que hoy está manejando desde Bélgica a control remoto a cierto tipo de funcionarios, 59 mil. Él dijo, Correa dijo que era 25 millones, 25% que se llevaban en la contratación, sí. Entonces el primer cálculo es 59 mil millones por 25%, la primera parte. ¿Cuánto da? 15 mil más o menos. 15 mil millones, primerito. Luego de eso, pensemos en que exportamos, doctor Calero, tengo que hablar con propiedad y conocer las cosas porque no puedo hablar de memoria. Son 320 mil barriles diarios que exportamos, ¿sí? De lo demás nos consumimos acá. El Ecuador produce aproximadamente 520 mil barriles, de los cuales 320 mil estamos exportando. Calcule $1 de comisión por cada barril de petróleo. Y eso multiplique, si 320 mil barriles diarios, multipliquemos por 365 y multipliquemos por los 10 años. 140 millones de barriles al año. Entonces, hagamos ese cálculo adicional. Ahí tenemos cerca de 1.500 millones de dólares adicionales de comisión. Pensemos en las importaciones. ¿Cuánto importamos de productos limpios y qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las comisiones ahí adentro? Pensemos en lo que es la deuda china, la deuda externa. Son 34 mil millones de dólares y calcule usted que en las tasas de interés no pueden haberse llevado menos del 0,50% en la tasa de interés y vamos sumando así y nos vamos a aclarar de que es aproximadamente 7 millones de dólares diarios en producto de la corrupción durante 10 años. Interesante, ¿verdad, doctor Calero? Y un monto bastante considerable. No, interesante, digo, la metodología que ha usado la comisión y en este caso Jorge Rodríguez con la ayuda de su señor hijo y más que todo el sentido común, ¿no? Así es. Y la buena intención, con cifras oficiales, con cifras elaboradas por ellos mismos. Así es. Entonces, ustedes me permiten leer este párrafo de la obra El feriado petrolero, de Fernando Villavicencio. Por Fernando Villavicencio. Dice, el revolucionario contrato de prestación de servicios, para volver a lo de Pastor, doctor Calero, para volver a lo de Pastor, este revolucionario contrato de prestación de servicios, que algunas ocasiones nos referimos a él en esos tiempos, estamos hablando del 2010, ¿verdad? Antes de eso yo ya le conocía a usted. No, ya hemos hablado de esto. Sí, en el siglo pasado. No, digo, ya le conocía. Ya. No era sino el mismo viejo modelo aplicado por el propio Pastor durante el gobierno de León Febres Cordero. Esto no lo sabe usted, con la compañía norteamericana Maxus, en el bloque 16. Solo que ahora con algunos maquillajes de tipo moderno que los inauguró en el 2010. La diferencia entre el contrato de participación y el de prestación de servicios radica en que en el primero, la compañía recibe una participación directa en la producción de crudo por barril extraído y de esta forma la compañía extranjera se asegura un ingreso permanente, no así el país, no así el Ecuador,
cuyos ingresos estarán determinados por el comportamiento del precio internacional del hidrocarburo. A nosotros sí nos cargaron esa digamos, factibilidad de ganar si es que permitía el costo internacional del petróleo que estábamos exportando. Dice aquí, 4 fueron los beneficios que pensaban alcanzar con los nuevos contratos. Mejorar la participación del Estado, atraer inversión extranjera, por eso es lo que les hice escuchar, para actividades de riesgo exploratorio. Hubo esos capitales, vinieron estas inversiones con riesgo exploratorio, no sé. Nos va a informar desde la ciudad de Lima el papel que jugó, señoras y señores, el ministro Wilson Pastor en este régimen, pero ha sido también funcionario de León Febres Cordero y debe conocerle mejor. Y de un montón Fernando de presidentes Santos posteriores. también, que fue ministro de Energía. No sé si me choque con las fechas, las temporalidades. Pero la historia que me enseñó a mí de a poco el ingeniero René Bucarán en el programa que con él inauguramos y que se denominaba en Radio Democracia el Foro de Opinión Petrolera. Ese dio las primeras luces y comenzamos a ver las verdaderas figuras de estudiosos en la materia petrolera, en donde apareció entre ellos el doctor Calero. Bueno, el asunto es que, Fernando, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? La exigencia que se autolimita el señor fiscal, no obstante su situación, pero le toca referirse de la manera que usted quiera referirse a esto con el patriotismo y la búsqueda de la verdad, que es lo que nos caracteriza a usted y a nosotros aquí en la radio. Entonces, usted en Lima, ¿qué está pensando de todo lo que viene ocurriendo y cuál es el plan estratégico que tiene el vicepresidente de la República actuante? Y bueno, ¿qué le pareció la prohibición rapidísima? Le cortó funciones al vicepresidente, el presidente titular. Eso era conveniente, en fin, que hable Fernando Villavicencio. Este momento desde la ciudad de Lima me parece también buena onda. Tenga la bondad, Fernando, muy buenos días. ¿Cómo está usted en primer lugar? Buenos días, Gonzalo. Quisiera saludar a los amigos, a Jorge Rodríguez, a Luis Calero y a todos los compatriotas. Bueno, yo aquí, como dice ayer Luis Eduardo Vivanco en su cuenta de Twitter, respecto al informe de Contraloría con responsabilidad penal por el campo Singue, dice que una más de Villavicencio. Bueno, y hasta yo digo, y yo mismo estoy asustado de tanta precisión. ¿Cómo me siento? Me siento dolorosamente satisfecho, y digo dolorosamente porque me hubiese encantado que todas estas, son 114 investigaciones, Gonzalo, que he realizado y he publicado en los 10 años del correísmo, 114 de las cuales 36 elevé a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Como ustedes pueden ver en la carta remitida por el auditor de la Contraloría en noviembre del 2015, yo pedí, luego de haber publicado en Focus un extenso reportaje, una investigación en agosto del año 2015 respecto a la entrega del bloque Singue a la compañía, al consorcio DGC, integrado por Digo Oil y Gente Oil, personalmente entregué a Carlos Poli decenas de documentos y casi el texto de análisis del proceso, es decir, prácticamente estaba listo. Y si ustedes leen el informe de Contraloría que sale en esta coyuntura, si primero demuestra que sí se puede hacer las cosas cuando les interesa, y segundo, es terriblemente doloroso, reitero, decirles al país que se hayan demorado 2 años.
una Contraloría con centenares de trabajadores, con unos sueldazos, cuando este periodista lo hizo solito, lo hizo en 15 días, armó un reportaje, hablé con Luis Calero, hablé con mucha gente, hablé con todos los que podían ayudar a ensamblar un reportaje y saqué informaciones de toda una trama de constitución de compañías de papel en torno a Gente Oil, una compañía creada en los Estados Unidos con los ex accionistas de Ivanhoe, eso no dice Contraloría. David Martin, quien fue el gerente de Ivanhoe en el fallido contrato de Pungarayacu, es uno de los que está atrás junto a Wilson Pastor en Gente Oil de California. Luego constituyeron otra compañía de papel en el paraíso fiscal de Singapur, Gente Oil Singapur, otra en Qatar y otra crearon acá en Ecuador, donde es gerenciada y representada por la hija Silvana Pastor Tapia. Es decir, armaron toda una telaraña para confundir al esquema jurídico ecuatoriano, y luego tampoco se dice con precisión que aquí hubo una empresa que se prestó como pantalla, me refiero a la compañía Digoil, que fue la compañía que trabajó con los chinos, la compañía que le permitió el ingreso a CNPC al Ecuador, la compañía que fue el puente para que lleve la magia china al Ecuador. Eso no lo dice la Contraloría. Y no dice que quien trabajó para Digoil fue Wilson Pastor Morris, que quién fue gerente, bueno, no lo van a decir nunca, que quién fue gerente de una de las subsidiarias del CNPC que operaba en el mismo edificio de Digoil fue Wilson Pastor Morris. Es decir, Wilson Pastor Morris tiene que responderle a la historia del Ecuador por haber trabajado más de 35 años al servicio de las corporaciones, ¿sí? Él ha estado con todos los gobiernos de todos los colores, firmando como economista a veces, otras veces como ingeniero, sin tener ninguno de los dos títulos. Y como también presenté, Gonzalo, porque esto es el colmo, presenté a la Fiscalía una denuncia penal contra Wilson Pastor, porque de la noche a la mañana aparece con un título de 4º nivel que nunca obtuvo en Francia, inscrito en la CENESID en diciembre del 2013, 40 años después de que supuestamente obtuvo, luego de ir 3 meses a un curso en Francia. El señor nunca se graduó de ingeniero, peor de economista, y firmaba como ingeniero. ¿Y quién era el director de CENESID? El señor René Ramírez, pues. Ahí está, si ustedes entran a la página web, yo les pido a los compatriotas, entren a la página web de la CENESID y vean, y aparece un título de 4º nivel del señor Pastor, sí, pero no tiene título de 3er nivel, pues. O sea, ¿cómo obtuvo un título de 4º si nunca se graduó de ingeniero en la Universidad Central? Pero bueno, esto es pamplinas, de aquí lo de fondo, lo del tema de Singue, que es un acto brutal, es un acto que indigna a los ecuatorianos, que el ministro haya hecho todas las gestiones y haya aprobado la entrega de un campo petrolero a una empresa dominada por su hija y por sus amigos de Ivanhoe, y que Digoil se haya prestado para esto, porque mire usted en el proceso, como yo lo dije en el reportaje de Focus, si el señor Guerra y los señores de Digoil, luego de que firman el contrato, porque Gente Oil, que era una empresa sin ningún respaldo técnico, económico, financiero, no podía firmar ese contrato, claro, entonces Digoil entra, pero luego de algunos meses Digoil transfiere todas las acciones a la compañía Gente Oil de Silvana Pastor. Y mire quién más aparece imputado por la Contraloría. Es increíble, el señor Marcelo Reyes López, aquí en Focus. Este periodista lo denunció hace 2 años de haber recibido una mansión en Cumbayá de parte de uno de los contratistas de Refinería Esmeraldas, Jorge Vivar, que también están imputados ahora por corrupción. Y la Fiscalía no hizo nada, pese a haber pedido a la Fiscalía que inicie acción penal contra Marcelo Reyes, porque él era miembro del Comité Especial de Licitación. ¿Para qué nos sirve este recuerdo? Todo este recuerdo nos sirve ¿para qué? Para decirle que tenemos un edificio de Fiscalía y un edificio de Contraloría donde se negocian coimas. O sea, es vergonzoso lo que ha pasado en estos 10 años y el silencio terrible, el silencio casi de todos, cuando a uno le ha tocado casi solito pelearse todo. Yo saludo que ahora hayan miles de voces, pero yo les pregunto, el 2007 y el 2008, todos estaban calladitos,
¿sí? Cuando a Villavicencio le empezaron a perseguir el 2009, el 2010, y todos eran parte de esta trama de corrupción. Me refiero a los funcionarios y exfuncionarios. El señor embajador en Viena, ¿no?, que pasa ahí oyendo a las filarmónicas, Chopin, Schubert, el señor Pastor, en Austria, embajador, el asesor personal del presidente Correa. Yo tengo los documentos que Wilson Pastor le mandaba hasta hace pocos meses señalando cuál está el comportamiento del WTI, que dice Platts, que dice Argus, para manejar los negocios con China. ¿Quién fue, Gonzalo? ¿Quién fue el artillero mayor para ensamblar los grandes negociados en Refinería del Pacífico, en Refinería de Esmeraldas? ¿Bajo qué batuta se dirigió todo eso? Wilson Pastor Morris, Galo Chiriboga Zambrano. Los nombres están ahí, los he puesto en documentos. Mire usted en el documento que hago circular de Contraloría. ¿Qué exámenes especiales más pedí? El examen especial del contrato de Petro Tailandia y Unipec. Ese informe, Gonzalo, es 50,000 veces más lapidario que el informe desde el campo Singue y que fue remitido. ¿Por qué es más lapidario, Fernando? ¿Por qué es más grave? Porque está hablando de pérdidas. Está hablando de que dos consultoras internacionales, a quienes yo acabo de publicar en Focus, Hogan Lovells y Arthur de Little, fueron las que validaron, ¿sí?, la fórmula de precios de nuestro petróleo propuesta por el comprador, un hecho sin nombre. Pero el presidente Rafael Correa nos dirá, este momento desde Bélgica, estará recordando el capítulo que usted le ubica con el subtítulo Rafael Correa sabía de los perjuicios económicos y describe lo siguiente: en la cadena presidencial, ¿no ve que fue un sábado, compañeros de producción? En la cadena presidencial del sábado 5 de diciembre del 2009, un molesto Rafael Correa Delgado, escrito por Fernando esto, un molesto Rafael Correa Delgado condenaba la primera fase de renegociación de contratos con las compañías petroleras extranjeras, calificándolo como un crimen, como un delito de lesa patria y traición a nuestro país. Los principales acusados, aunque no visiblemente expuestos, se miraban y se agachaban. Se miraban y agachaban sus cabezas, esperando el momento en que sus nombres revienten, pues. O sea, si este hombre está tan indignado, ya mismo nos dice a nosotros que somos los autores, nosotros somos los traidores, nosotros somos los que hemos irrogado este daño terrible a la nación. Y decía el presidente, esto no va a quedar en impunidad. El país sabrá los nombres y los apellidos de quienes permitieron esta miseria. Y me voy a reunir con las privadas y vamos a hablar claro, o me invierten o se van, pero con el país no van a seguir jugando. Y esto era ya en un tono mayor, pues, ¿no? En re menor o en sol mayor. Los músicos me entienden. Pero los nombres de los responsables nunca salieron de su boca. Al parecer eran muy cercanos y propios, como para dejarlos en evidencia. Galo Chiriboga, ministro de Minas, de Petróleos. Contraalmirante Luis Jaramillo Arias, obra de la memoria, inscrito en este libro, El feriado petrolero, que no debe faltar en ningún hogar ecuatoriano, especialmente por nuestros jóvenes, que aprendan a respetar los patrimonios de la nación. Tenemos jóvenes que aprenden desde muy muchachos los malos ejemplos de sus padres. Y esto les digo, Galo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleos, contraalmirante Luis Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador,
y una plantilla de técnicos de viejo y nuevo cuño que conformaban los equipos negociadores. Pero de estos discursos, Fernando, debieron haber cualquier cantidad, ¿no? Que fuimos testigos y le escuchamos. Parecía un patriota engañado, el señor presidente Correa, un patriota engañado por sus huestes, por sus soldados que se dañaron en el camino o algo por el estilo. ¿Era bueno para un teatro el señor presidente según lo que usted describe aquí en el libro? Fernando. Era el mejor guionista. Mire, él siempre se manejó así, con un discurso antiimperialista y con una práctica, no voy a decir de derecha, excelente para los negocios. Lo mismo hizo en el tema de la intermediación petrolera cuando fue a Uruguay y en Punta del Este, terrible discurso ahí frente al buque diciendo, este día se acaban los intermediarios, las mafias petroleras, y hoy viene directamente el petróleo a la República del Uruguay. Y resulta que jamás llegó un buque, sino creo que un medio buque de todos los buques petroleros que fueron revendidos por Trafigura en los Estados Unidos. Y lo mismo hizo en lo que se está haciendo referencia. Sí, malditas compañías transnacionales, si no se someten a nuestra línea revolucionaria, se me van. Más o menos de ser el timbre de voz del expresidente. Pero al rato estaban negociando con las mismas compañías. Mire lo que hicieron mientras Correa dijo eso y dispuso una investigación. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia hizo la investigación y se guardaron. El esposo de la señora asambleísta Buendía tiene que responderle al país. Yo le pregunté y le pedí copia de ese estudio sobre la renegociación de contratos. Ahí están en mi libro los nombres y apellidos y números de cédula de los responsables de la primera renegociación y trabajamos una parte juntos con el doctor Calero, recordará. Ahí están los nombres. Galo Chiriboga presidió el primer equipo de renegociación de la primera fase de la renegociación y luego le dejó el camino listo a Wilson Pastor para que luego de esa reforma que entró por el Ministerio de la Ley, donde también con Luis Calero y otros les advertimos a los asambleístas del país, por favor no lo hagan, no aprueben ese modelo de contrato en esos términos con tarifa fija. Mira qué bonito, ¿no? Okay. Wilson Pastor mete la tarifa fija y lo primero que hace es meterse en el contrato de su hija, pues, y se pone de tarifa fija $33.5, cuando por Dios, Luis, Jorge, ecuatorianos, Gonzalo, lean el informe de la Contraloría del año 2008 sobre el campo Singue y otros campos que eran marginales, donde la Contraloría dice que... Hoy hay un destaque del diario El Universo de este día viernes 4 de agosto que dice: antecedentes, el pedido de investigación sobre el bloque Singue fue presentado en agosto del 2015 por Fernando Villavicencio. Es un recuadro muy importante y que le honra a usted. La Contraloría en noviembre del mismo año respondió que la documentación fue emitida a la Dirección de Sectores Estratégicos para considerarla en futuras acciones. Hasta ahora no creo que ha sido considerada, doctor Calero. Combinemos con Fernando. Sí, mire, Gonzalo, yo creo que hay algunos cabos sueltos para concretar. ¿Qué mejor? El asunto de Singue. Hay algunos cabos sueltos que en el informe que lo he leído rápidamente de la Contraloría no se hace mención. El uno es el tema de que en el contrato del 2008, celebrado entre Petroproducción y la compañía, un consorcio, sí, definitivamente ese contrato estuvo por declararse la caducidad de alguna información que se disponía. Debió haberse declarado la caducidad porque el consorcio no cumplió con sus obligaciones de inversiones. Pero más sucede que al producirse la reforma, la vigencia de la ley reformatoria a la ley de hidrocarburos que permitía este pernicioso contrato con tarifa fija, entonces entra bajo ese esquema y en vez de declararse la caducidad de ese contrato, ¿no es cierto?, entran a negociar el traspaso a la nueva modalidad contractual. Pero como no se ponen de acuerdo, entre comillas,
el gobierno, la Secretaría de Hidrocarburos declara la terminación unilateral de ese contrato, entran a liquidar y me parece que inclusive les dan una indemnización. Un contrato que teóricamente debe haberse declarado la caducidad, termina pagándosele una indemnización. ¿Cómo justifican esa indemnización? Eso le digo, ese es uno de los cabos sueltos que tendría, porque la ley disponía eso, ¿no es cierto? Que cuando no se llegue a un acuerdo en la renegociación la renegociación de los contratos tenía que hacerse una liquidación de todo lo que el Estado, entre comillas, le estaría debiendo a la contratista. Ese es el primer asunto. El segundo asunto es relacionado con la tarifa, porque se asume que si no llegaron a un acuerdo para ese campo, y ahí estaba la misma compañía que luego primero aparece como campo marginal en el contrato de 2008, luego aparece renegociando eso y no llegaron a la renegociación, y luego entra una nueva licitación en la que le adjudican a un consorcio donde entran ya estos cataríes, estos árabes, conjuntamente con Digoil. Entonces la pregunta es, ¿en qué términos no se pusieron de acuerdo para pasar de la una modalidad a la otra? ¿Qué debe haber sido la tarifa? ¿Cuánto era lo que estaban negociando esa tarifa y no se pusieron de acuerdo? Versus la tarifa que aprobaron luego de $33, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles eran los compromisos iniciales de inversión que la compañía no se puso de acuerdo con el Estado? Es decir, existe una serie de elementos. ¿Y la diferencia dónde fue? Obviamente a la contratista, es decir, cuánto era lo que estuvieron negociando inicialmente y no se pusieron de acuerdo, y cuánto finalmente bajo otro esquema, bajo otra licitación, con la misma empresa. ¿Cuál es el vivísimo? Sí. El que descubre un formato que les permita compartir, digamos. Bien, pero este es un patrón general que debería observarse, y Gonzalo, permítame refrescar también la memoria de todos los ecuatorianos en el sentido de que esta famosa renegociación de contratos y esta modalidad que yo les llamé perniciosa siempre, porque asumió el riesgo del precio del crudo para el Estado, por un lado. Por otro lado, garantizó a la compañía una rentabilidad fija y finalmente asumió inclusive pasivos de las compañías el momento en que dentro de la tarifa se incluye la amortización de las inversiones anteriores. ¿Sí? Porque había empresas que dijeron, yo tengo invertido 500 millones y no he amortizado todavía 300. Entonces esos 300 pasaron a ser considerados dentro del monto a amortizar. No solo las inversiones futuras, sino también las anteriores. Que esas anteriores contablemente, ¿no es cierto?, eran simplemente un registro para efectos impositivos contables de la compañía. Pero bien, entonces la comparación fundamental que tenía que hacerse era respecto de la realidad jurídica que normaba los contratos en ese momento. ¿Y cuál era? Contratos de participación que, si bien estaban entre el 20 y 25% de la participación del Estado, no hay que desconocer que se dio la ley 42/2006, mediante la cual el Estado tenía derecho a por lo menos el 50% de los excedentes del precio internacional del petróleo, y que el señor Correa en octubre de 2007 elevó al 99%. Entonces los contratos de participación era el Estado el 20 o 25% de la producción más el 99% de los excedentes petroleros, de tal manera que si el precio estaba, por decir, a $80, el precio del crudo, $80, la base con la que negociaron fue de $20, había un excedente de $60. De $60. De esos $60, por lo menos 59 le correspondían al Estado ecuatoriano, más el 20 o 25% del porcentaje de participación. Esa es la realidad sobre la cual debían hacerse la comparación de que si la nueva modalidad significaba o no significaba ventajas para el Estado ecuatoriano. Y dudo mucho, porque existen en las actas de negociación, existen informes en el sentido de que ninguna corrida financiera, ninguna corrida económica de los nuevos contratos podía superar el esquema vigente a la fecha. Es decir, la participación del Estado, ínfima, lo que ustedes quieran, 20, 25%, pero más el 99% de los excedentes de los precios internacionales del petróleo, que mediante decreto ejecutivo el presidente de ese entonces, Rafael Correa, impuso como norma vigente. Y esa norma nunca fue derogada. Mientras se renegociaron los contratos, era una norma vigente.
Entonces, ese es un tema de fondo que, a propósito de este contrato, de este campo pequeño, ¿no es cierto?, debería llevarnos a plantear ya una verdadera, auditoría a ese proceso de contratación. Yo tengo una pregunta para el doctor Calero en este caso. La imputación que tienen que iniciar una acción penal en contra de esos funcionarios, ahí está Glass. Pero también debería estar el presidente de la República. Debería estar Correa. ¿Por qué dice ya? ¿Por qué dice? Mire, porque es obvio. De igual manera hemos señalado, varias veces hemos señalado, a veces creo que no nos expresamos con la suficiente claridad. O lo hizo muy bien el actor. Cuando hablamos de responsabilidades políticas, y no solamente de responsabilidades políticas, mire usted, Gonzalo, hemos dicho N cantidad de veces que el manejo de los ingresos petroleros está previsto en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Solo para ponerte un ejemplo y responder tu pregunta. ¿Como responsabilidad de quién? Entonces, vamos. Primero es obligación de todos los funcionarios públicos cumplir estrictamente lo que dispone la Constitución y la ley. Si la Constitución y la ley disponen que los ingresos petroleros van a las empresas petroleras y solo los excedentes al presupuesto del Estado, solo los excedentes, ¿cómo es que los ingresos por preventas petroleras, por ejemplo, fueron directamente al presupuesto general del Estado? Caramba, señor, eso está inscrito dentro de las modalidades de peculado, que significa disposición arbitraria de fondos. Disposición arbitraria de fondos. ¿Y quiénes son los responsables de haber diseñado ese sistema de manejo de finanzas públicas? Yo creo que comienza por el señor Correa. Con eso está dicho. Sí, pero aparte de eso, recordemos de que se imputa esta responsabilidad. Ya me al jodí vicepresidente de haber dicho en este momento el señor presidente de la República, porque ahí está la cosa. Él dispuso esas distorsiones respecto del destino de la plata. Pero aparte de eso, ¿quién era Glass? Glass era el representante del presidente. Delegado delegado del presidente. Pues delegas funciones y no responsabilidad. Pero le mandaba por el lodo al otro y él salía campante solamente a la sabatina. Y entonces ahí criticaba y amenazaba y todo lo demás. Pero el asunto era de un dueto. La responsabilidad que en este momento deben establecer las correspondientes autoridades, sí hay responsabilidad del presidente de la República, no del presidente Correa y del vicepresidente de la República. Incluso, esa es la parte labrada para la Comisión y para la ciudadanía, en el primer cuatrenio, donde el actual presidente, ahí todavía estos negocios no acontecían, cuando el presidente actual era vicepresidente de la República. Le pregunto al doctor Calero, que lleva bien el seguimiento, digamos, de la industria, ¿no? Sí, mire, constitucionalmente el vicepresidente cumple las funciones que le asigna el presidente de la República, y en ese tiempo tenía la parte social nada más que eso, nada más que eso. O sea, no creo que haya que buscar resquicios para meterle a don Lenín Moreno en el asunto. Sino que le pueden estar metiendo ellos. Usted también ya le dice Glass, pues, usted también fue parte, pues, usted sabía las cifras. Sí, pero según la Constitución, el responsable de la función ejecutiva es el presidente de la República. Quien envía la proforma presupuestaria es el presidente de la República. Que le haya entregado alguna responsabilidad de manejo de área petrolera o de área de Gonzalo, otras áreas. Tan disposición le dio arbitraria. La parte social, lo hizo muy bien el actual presidente, y pare de contar. Gonzalo, tan disposición arbitraria de fondos existe que las empresas públicas, Petroecuador, Petroamazonas, no deberían estar este rato con ninguna deuda pendiente, no deberían deberle a nadie, porque la industria en los 10 años generó 135,000 millones de dólares por venta por exportación de hidrocarburos, por venta interna, por exportación de derivados del petróleo, 135,000 millones de dólares. De haberse aplicado estrictamente lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ni Petroamazonas ni Petroecuador deberían deber $0.5. Y sin embargo, deben estar endeudados en miles de millones de dólares. No pagan a proveedores, ponen en riesgo la continuidad, la operación normal de la industria. Pero eso se llama, desde mi punto de vista, es posible que esté equivocado, disposición arbitraria de fondos.
disposición arbitraria de fondos. Y eso hay que ver en el artículo del COIP relacionado con el peculado. No. Y si el presidente dice, Jorge, eso ya fue un asunto del Frente Económico, no mío. Yo no he dado ningún tipo de instrucciones para que distorsionen el destino de esas gananciales, como dicen los choferes profesionales del Ecuador. Claro, aquí estamos un poco especulando también la parte de lo que es la parte legal. Yo creo que corresponde este momento en que una justicia independiente del Poder Ejecutivo pueda accionar todas las disposiciones legales de tal manera de que no nos dejen en vilo, como que se tiran la pelotita uno y otro y no tenemos una respuesta correspondiente. Y yo creo que es obligación hoy día, primero, el exigir que salga esa vergüenza que significa para el país tener un vicepresidente como Jorge Glass. Luego de ello, hay que exigir al fiscal general de la Nación, del Estado, en que actúe pasando a las siguientes etapas para efectos de evitar que se vaya la gente. Y adicionalmente también hay que pedirle al presidente Lenín Moreno, es que se acuerde que él nos ofreció a un inicio esta cirugía mayor hacia el tema de la corrupción. Entonces, ahora sí, en donde ya se han dado pasos importantes, es vital que Lenín Moreno pues nos comience a dar el ejemplo de que está haciendo un combate de frente a la corrupción. Muy bien. El fiscal general no puede dictar medidas cautelares. Pregunta general. Mientras no tiene la instrucción fiscal, la siguiente etapa no puede hacerlo. Por eso lo que le estamos diciendo es, señor, ya déjese de hacer investigaciones. La investigación está en el informe de Contraloría. Yeah. Adicionalmente, hay nuevos informes posteriores que van a llegar en donde ya tiene todo hecho básicamente. Tiene que pasar la etapa de instrucción fiscal. Inmediatamente tomar las medidas cautelares y evitar que esa banda de pillos salga del país como han salido anteriormente. Mi reclamo adicionalmente al gobierno norteamericano. ¿Dónde están los indelicados, doctor Calero? Eso le estoy diciendo. Hay que hacerle un reclamo al presidente Trump. Si les está sacando a los ecuatorianos que van a ganarse 5 centavos, saque a ese montón de pillos que está viviendo hoy día en la ciudad de Miami. Conocemos esa larga historia de esa gente que se llevó la plata. Sería un petitorio y una exigencia de todos los países donde lamentablemente se han producido este tipo de deslealtades, indelicadezas y robos a los erarios de cada una de las repúblicas de nuestros países de América Latina. Vea usted cómo están los venezolanos en Miami. Toda la plata que se llevaron del Banco Central está en los Estados Unidos. Los centroamericanos, y los centroamericanos, exactamente. Y algunitos de por acá también. O sea que lo que a Humala le meten preso con la señora incluso, frente a lo que... Esto le pregunto al presidente de la comisión. Coordinador de la comisión. Coordinador. Frente a lo que potencialmente se han atracado aquí o se han robado aquí, resulta una limosna los 3 millones de Humala, ¿no? Así es. Esa es la parte que... Cuantitativamente, ¿cómo quedan las cosas hasta este momento, economista Rodríguez, en la comisión? Usted ya necesita un gran complejo administrativo, una estructura. Exactamente, no, informática y de todo, ¿no? En eso estamos. Las universidades, en eso estamos. Las universidades. Ahora que dice usted las universidades, realmente es importante lo que le voy a decir. La Universidad Central, la Universidad de Guayaquil, comenzaron ya a gestar movimientos anticorrupción dentro de la universidad. A mí me ha dado mucha satisfacción hace un mes aproximadamente. Pero se quedan en la retórica. No, pero ya tienen la radio que están hablando todos los días, una radio virtual que están hablando todos los días de la corrupción. ¿Cuándo usted hubiera pensado en que la juventud en las universidades hablan de esos temas? Antes era de la política. Polémica ideologizada, nada más. Sí, así es. Pero hoy día realmente hay un movimiento bien importante en las universidades. Los vi anoche en la televisión incluso. Así es. En el acto de ustedes. Así es. Esa contribución de los jóvenes es sustantiva. Aquí reclamamos hace unos días y de manera fuerte la ausencia. Yo decía, en cambio, la ausencia de la Universidad Ecuatoriana en la lucha anticorrupción. Decía, existían antes los institutos
de investigación, por ejemplo, económica de la Universidad Central, que permanentemente estaba cuestionando el statu quo, pero de un tiempo acá eso ha desaparecido y no puede ser, entonces tienen que reactivarse. Y a propósito, Jorge, a mí me encanta la idea de que estén, por ejemplo, creando un núcleo, entiendo será un núcleo en Guayaquil. No, es un frente nacional. Sí. Guayaquil es el que va a regar a nivel nacional. Eso tiene que ser en provincias, tiene que acudirse y la sociedad tiene que ser en su conjunto en todo el país. La situación, con esto terminamos, mi querido Fernando, en Lima. La situación del vicepresidente Glass va a enredarse más por las vinculaciones en el caso de Brecht, en el caso Caminosca, su ruptura con el presidente Lenín Moreno, que le retiró de funciones, le quitó el avión. Y se queja, ¿no? Se queja del avión. Ese avión se ha dado la vuelta al mundo escondiendo. Pero le oyeron ayer al vicepresidente. Avión? Lo que más le ha dolido es que le quiten el avioncito. Sí, pero ese avión le han utilizado. Hasta para llevarse plata, ¿no? En maletas. Y por ahí deben estar, en fin. ¿Qué le espera, la pregunta para Lima, Fernando, qué le espera de más complicado tanto al expresidente Correa como al actual vicepresidente Glass? Y también los desafíos que tiene el presidente de la República actual, ¿cómo usted los describiría a los tres? Cada uno con una responsabilidad. No el presidente Lenín Moreno por el tema de haberse embolsicado dinero, sino de las cosas que tiene que complementar y hacer para que su nombre quede absolutamente bien ubicado en la historia de la República. Y eso, ¿cómo ve usted que utiliza 24 horas para estar pensando en este capítulo? Le abrazamos mucho, pero denos esta respuesta. 24 horas. Buena esa. Si querían callarme, en efecto, se equivocaron al presionarme para sacarme al exilio, porque acá trabajo mucho y hago muchos aportes. Quiero, de manera de primicia, comunicarle que la próxima semana estaremos, y cuando digo estaremos, estoy hablando de algunos ciudadanos de Ecuador, presentando a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado un arsenal de información sobre los negocios con China, documentos no revelados que prueban no solo el tránsito de las ilegalidades, sino también los flujos de dinero. Es decir, el tema, Ecuador es un territorio minado por coimas y sobornos, por corrupción. Lo que se acaba de destapar y se ha destapado, el tema Caminosca, el tema Odebrecht y el tema ahora Singue, son apenas botones de una enorme camisa que está por destaparse. Los ecuatorianos tienen que saber que lo que hizo el gobierno de Correa en 10 años con el principal recurso de la patria, que es el petróleo, es infame. La corrupción es terrible, no tiene nada que ver con los 8 millones, 14 millones entregados al señor Rivera, nada que ver. Eso es para comprarse una peinilla, ponerse un terno y salir de parranda. Lo que hicieron con el petróleo, con las hidroeléctricas, ¿sí?, con la deuda con China, y aquí lo que acaba de decir Luis Calero, la responsabilidad del presidente, el decreto 466 del año 2010 de julio, si no me equivoco, firmado por Rafael Correa, es el que abre la puerta para una cadena de endeudamientos con China, y lo que acaba de decir el gerente de Petroecuador es suficiente base para sentar un proceso por peculado. Él acaba de decir, Ojeda, que no existen preventas petroleras, es decir, todo fue deuda pública pagada con petróleo. Yo no soy abogado, pero he escuchado y conversado con Lucho, con otros, eso es un delito, eso es de haber violado la Constitución y la ley. Es decir, vamos, reitero, Gonzalo, amigas y amigos, en los próximos días
a entregar suficiente información sobre el tema Petrochina, Petrotailandia y Unipec, sobre el tema de la deuda, para que la Fiscalía, ahí le quiero ver al doctor Vaca Mancheno. Y también quiero darle otra primicia. La misma Contraloría, ¿sí?, acaba de emitir, lo tenían guardadito, un informe en el que señala que fue ilegal la contratación por parte de Petroecuador del estudio jurídico Vizueta y Asociados para enjuiciar a Villavicencio. Y a la comisión. Recuerde usted. Y a la comisión, que es la misma. Recuerde usted, Gonzalo, que por orden de Alexis Mera y Jorge Glass, Marco Calvo Piña, que hoy está en el tarro, me enjuició. Llevó un proceso penal por haber escrito el libro Ecuador Made in China, donde se dice que no hay preventas petroleras y se relata toda la trama corrupta con China. Ahora Contraloría dice que haber contratado esos abogados para perseguir a Villavicencio fue ilegal y también hay peculado. Es decir, se les va a virar la tortilla y vamos a estar en Ecuador y voy a estar en Ecuador. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge. Yo quisiera solamente aclarar que el mismo estudio jurídico al que se refiere este rato, Fernando, es el que inició 3 acciones. ¿Repite el nombre? Es este estudio jurídico Vizueta. No es el que Vizuete. No es el mismo que aparece en los Twitter, es otro. No pagan 20 centavos de impuestos, en definitiva, y hacen un abuso pero inmensamente grande. Ofrecieron los servicios al ministerio por $580,000 por cada caso. Mientras la comisión ha tenido que tener una serie de abogados defendiéndonos de ese montón de juicios, estos señores utilizaron la plata del Estado teniendo abogados dentro de los ministerios para efectos de iniciar acciones penales en contra de quienes denunciaron. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima, si Dios permite. Señoras y señores, Juan Cubi, ya mismo con ustedes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Vamos a conversar también con el señor coronel Luis Hernández y el asambleísta de país Jorge Yunda, nuestro vecino, y ojalá podamos también conectar con René Yandún, todo por línea telefónica, pero Juan Cubi y Luis Hernández están ya en nuestro lobby. ¿Qué va a pasar con el movimiento país? Es la pregunta, la segunda y definitiva. Muchas gracias. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en